Fijo, líderes en gases y ferretería industrial. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy, pero muy buenos días. Es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada correspondiente a hoy, miércoles 27 de abril del año 2022. Agradecidos con Dios primeramente porque nos está regalando un día más de vida, nos está dando su bendición. Estamos súper agradecidos con ustedes que nos permiten entrar a sus hogares para nosotros llevarles la información y la opinión. Reciban además el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico, el equipo de producción, pero de manera muy especial de quien les habla, Martí, Hurtado y Pimentel. Desde esta hora y hasta las 9 de la mañana compartiendo con ustedes esta jornada, la cual vamos a iniciar de inmediato con la lectura de los titulares más importantes de la prensa nacional. Titulares que nosotros leemos por ustedes casi de manera textual, pero le hacemos comentarios adicionales porque este programa a plomo limpio, de acuerdo a la ley, de acuerdo a su formato también, está clasificado como de información y opinión. Opinamos aquí en A Plomo Limpio. Quizás, bueno, el tema de las lluvias, muy grave el problema de las lluvias. Ayer prácticamente colapsó Caracas, los alrededores, las vías del Junquito, el propio centro y algunas barriadas en las laderas de los cerros de Caracas se dieron. Muy crítica la situación ayer en Caracas y en días anteriores pudimos observar en cerca de 4 municipios del estado Zulia, el municipio Francisco Javier Pulgar, el Colón, el Sucre y después el río Catatumbo, que se desbordaron y hicieron, entonces colapsaron una gran cantidad de plantaciones, sobre todo de plátano, que están todavía bajo las aguas. Por cierto que la Federación de Ganaderos del Estado Zulia había alertado que se le diera mantenimiento a los diques de los ríos para evitar esto. Así que la Federación de Ganaderos del Zulia está endosando parte de la responsabilidad porque no previeron entonces la llegada de estas lluvias o el fenómeno de la niña, que es que cuando llueve mucho, el fenómeno del niño es que casi no llueve, y el fenómeno de la niña se dice cuando llueve demasiado, como ayer explicaba el presidente Maduro, que por cierto estaría declarando una emergencia nacional en algunos estados. Táchira también ha colapsado, colapsó la frontera, no se puede pasar, inclusive mucha gente que pasaba por ahí por las trochas, por los ríos, hacia Colombia, no puede pasar. Por cierto, Colombia va a flexibilizar un poco el paso de venezolanos allá a partir del 1 de mayo, eliminando por algunos días lo que se conoce como el pico y cédula. Es que documento que le pedían para poder pasar, programando entonces la entrada a ese país. Otra de las informaciones proviene de la vicepresidenta ejecutiva, del Siloíne Rodríguez Gómez, quien expresó al ser consultada sobre el diálogo, la reanudación del diálogo, dice que sí, hay muchas posibilidades de reanudar el diálogo, pero que se está reformateando, esa es la palabra que utilizó textual. El diálogo va a un reformateo, dijo, palabras más, palabras menos, la vicepresidenta ejecutiva de nuestro país. También sigue la comisión de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, quien ha expresado, ya se instaló, tiene una agenda, de acuerdo al expresidente de Fede Cámara, Jorge Roy,
y además es miembro de una comisión de la Organización Internacional del Trabajo, y dijo que hay puntos importantes en la agenda, entre los cuales se encuentra el tema del salario, el tema de las sanciones y el tema también se ha ocupado el tema de los trabajadores y algunos sindicalistas que están presos. Por cierto, dijo Jorge Roy, presidente de FEDECámara, algo que también, como va a haber un diálogo tripartito, la comisión tripartita, va a haber uno bipartito. Es decir, dijo que FEDECámara también se va a reunir, va a aprovechar la oportunidad de reunirse con el gobierno para que dirimir algunas diferencias que tienen cerca de 30 años, sobre todo las fijaciones de los salarios y también entonces el tema social que le interesa mucho también a los empresarios de nuestro país. El gobierno ayer dio unas cifras que ojalá sean ciertas, queremos creerle al gobierno. 9 casos apenas ayer en toda Venezuela de contagio, ningún fallecido, ojalá que esto sea verdad y que se siga bajando entonces el nivel de contagio en nuestro país del COVID-19. Estas son quizás algunas de las informaciones más importantes que nosotros hasta este momento manejamos para ustedes. Pero quédese con nosotros que al regreso en nuestra conversación en A Plomo Limpio vamos a estar entonces dialogando con el ingeniero Francisco Paco Melián, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Paraguaná. Vamos a la pausa y ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. ¿Qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurant es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino Lai. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio.
Ya estamos de regreso ya en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable, de lunes a viernes, desde las 8 y hasta las 9 de la mañana. Este es un programa interactivo además, usted participa con nosotros. Bueno, presentamos a nuestro invitado, el ingeniero Francisco Paco Melián. Francisco Paco Melián, un conocidísimo, destacado empresario de hace muchos años en la península de Paraguaná y desde hace algún tiempo también viene ocupando la presidencia de la Cámara de Comercio e Industria de Paraguaná. Organización, bueno, que por cierto se apresta, ya vamos para los 70, cuando... este mes que entra, el 20, bueno, en mayo, todo, ¿no? Primero, buenos días. Sí, Buenos días, los gracias años por de la invitación y saludo a todos los presentes. El 27 de mayo cumplimos 70 años. De hecho, estamos trabajando en la programación de las actividades del 27 de mayo. sí, un mes exactamente, creo, ¿no? Hoy es 27. Sí, estamos Dentro de un mes, dentro de un mes, exactamente. Así. Bueno, una institución emblemática vinculada al desarrollo socioeconómico como ninguna en la región, y basta uno hacer una retrospectiva ahí de ver entonces todas las instituciones que de una manera directa e indirecta ha contribuido a generar la Cámara de Comercio, no solamente en el sector cultural, en el sector salud, importantísimo, en diferentes ramas de lo social. Ha incursionado, ha participado y ha dado su aporte esta institución. Pues Paco, vamos a entrar entonces, yo creo que el tema de los impuestos es importante en este momento. El tema de los impuestos y sobre todo el último que mucha gente no lo ha entendido, ¿no? Y no lo sigue entendiendo, que es el impuesto a las grandes transacciones financieras. sí, que no Yo no sé, está- me comentaba alguien que tiene un amigo que tiene unas infraestructuras que está vendiendo, unos edificios, y entonces vinieron unos empresarios de Panamá a querer comprarle, y por supuesto que las transacciones de ellos son en dólares. Y entonces era demasiado dinero porque no entendían, creían que, por ejemplo, el propietario creía que era el tabulador para él era el 3%, el 3% de eso, pero parece que es una banda, cosas que nadie sabe de esta ley, que es una banda que está entre el 3 y entre el 20%. Sí, Esto es correcto, cierto, es lo que dice la ley. lo que dice la ley. ¿Y Sí, quién fija? ¿Quién fija entonces si es 3, si es 10, si es 15 o si es 3 en 20? El mismo señal. El CENIA o la Sí. discrecionalidad del funcionario que esté ahí en el frente del CENIA. Sí, pero el CENIA a nivel nacional. A nivel nacional, A correcto. nivel nacional, correcto. El impuesto a las grandes transacciones financieras no es tal, realmente, porque el impuesto a las grandes transacciones financieras se creó en 2015 y se aplica en la banca a todo el movimiento que tú haces en bolívares. Las personas jurídicas, cada vez que hacen una transferencia en bolívares, de una vez el banco debita 2% del impuesto a las grandes transferencias financieras en bolívares. En Bolívar, pero Bolívares. en bolívares. En bolívar. Entonces este año se hizo una modificación de la ley para pechar también los dólares, pero el alcance del impuesto no era solamente, no eran las transferencias financieras, sino el movimiento comercial del dólar per se. Sí, la ley Me es exclusivamente para el dólar. Solamente para el dólar. Esa ley, no, es que ya existe en bolívares. En Y bolívares. se pecha con el 2% en todas las cuentas jurídicas que hay en la banca. Ahora, Esa es en bolívares. Y la nueva es con el la dólar. del dólar se establece Pero no hay en una doble 3%. tributación ahí. No, porque ya se ha ido aclarando y resulta que no se puede pechar a las grandes transferencias financieras. Es decir, cuando yo te hago una transferencia de mi cuenta en divisa a la tuya, el banco no me puede pechar el 3%. Me pecha es el que recibe el dinero, que es si es contribuyente especial, si es sujeto pasivo especial. Quiere decir que si usted me va a pagar a mí, yo le tengo que emitir una factura por el monto en dólares que usted me está generando con el 3% de impuesto. Se explica, no es a la transferencia en sí,
Sí, si usted es proveedor mío, yo le transfiero de mi cuenta a la suya en dólares y usted me emite una factura con el 3% del monto en dólares que estoy pagando y me la emite en bolívares. Es decir, la vas a pagar en bolívares, o bueno, su equivalente en dólares, pero el 3% de los dólares que recibe. Es decir, si un negocio hace una venta de mil dólares al cambio en bolívares y el cliente paga con 200, va a pechar solamente los 200, no va a pechar los 1000 de la venta, sino solamente los 200 dólares que está cancelando el individuo. ¿Cómo se define el monto que determina que es una? Porque la ley dice en su nomenclatura, en su nombre dice impuesto a la ley de las grandes, ojo, póngale comillas, grandes transacciones comerciales. Entonces mucha gente se queja de que fue a un bodegón, un supermercado, y compró 1 kilo de tomate, 1 kilo de cebolla, compró medio kilo de carne, compró café, eso, y entonces dicen que le pechan ahí, como pagó en dólares, está pagando el dólar, le están pechando. Entonces él dice, si yo voy a gastar, qué sé yo, 20, 30 dólares, ¿eso es considerado una gran transacción comercial? No, realmente no es una gran transacción comercial. Y de hecho, hace 2 semanas el diputado Jesús Faría, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, decía que eso no lo iban a pagar los pequeños comerciantes, los pequeños consumidores, pero realmente no es así. La ley dice que todo contribuyente especial. En Venezuela, en Caracas, cualquier empresa que facture más de 2.000 bolívares anuales pasa a ser contribuyente especial. Y en la provincia, aquel que facture más de 600.000 bolívares anuales pasa a ser contribuyente especial. Quiere decir que cualquier negocio que tenga una venta mayor a 130 dólares anuales ya es contribuyente especial. Quiere decir que somos todos. Sí, que de ese contribuyente ordinario puede ser una bodega, pero son muy pocos. Es decir, que el impuesto lo va a pechar todo el comercio Pero general. habría la idea también, alguien sugería que solamente se aplicara a las personas jurídicas, no a las naturales, pues. Sí, el tema es que, mira, el Estado primero quiere impulsar el uso del bolívar. Y lo está logrando. De manera compulsiva. Sí, lo está logrando, pero había mecanismos diferentes, menos traumáticos y lesivos a la economía. Que generaran, que no desaceleraran el crecimiento que empezó a verse el último trimestre del 2021, que no generara inflación. Simplemente, mira, si tú llegas y el gobierno baja el encaje legal a la banca y se recupera el crédito, pues vamos a tener más bolívares en el mercado. Porque todas las empresas que vayan a pedir financiamiento, el financiamiento lo van a recibir en bolívares. Entonces, tenemos, mira, la masa monetaria en Venezuela, en bolívares, ronda los 600 millones de dólares. Y la masa monetaria en dólares ronda los 4.000 millones de dólares. Entonces, si tú quieres que realmente el bolívar circule, pues tiene que haber una masa monetaria, tiene que haber un crecimiento, tiene que haber crecimiento en las reservas internacionales del país para que tú puedas crecer en bolívares también. Sí. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es el tema en sí? Pero la dolarización del mercado fue una respuesta, ¿verdad?, que hizo la economía ante la hiperinflación que vivíamos en el país, la devaluación constante de la moneda, y fue la manera como la familia se protegió y la empresa se protegió. Ahora el Estado quiere no solo impulsar eso, sino pechar esos 4.000 millones de dólares que están en la calle. O sea, impulsa el bolívar y capta algunos dolaritos de más ahí también, capta dólares también. Y creo que lo está logrando, decía que lo está logrando porque ayer leía que han bajado considerablemente las operaciones en dólares en nuestro país, inclusive con bancos y con organismos de extranjeros, como es el caso de Cele, inclusive, que había bajado también. Pero, ¿por qué entonces esto hace
sería más beneficioso que la gente hiciera entonces sus operaciones en bolívares exclusivamente para no someterse a ese impuesto. No, yo creo que si el gobierno lo hubiera hecho directamente con las cuentas corrientes de las empresas, como lo está haciendo con el bolívar, solamente en la banca, hubiera sido menos complejo, menos traumático, menos inflación y no hubiera pérdida de confianza. Mira, el crecimiento de las cuentas custodias empezó con un 1%, un 2%, realmente no había confianza en las cuentas custodias. La confianza fue creciendo hasta llegar a un punto que se estima que el 20% del circulante en dólares estaba bancarizado. Ese 20% se acaba de estancar, ya los dólares no están llegando a la banca donde deberían estar. Un tema de que se perdió la confianza inmediatamente y dijeron, oye, ya me van a pechar, me van a meter un corralito. Ahora, esto no produce ya no como... llevo. Hay dos cosas que debemos analizar que dicen destacados economistas, uno de ellos es Adrúbal Olivero de Ecoanalítica. Él dice dos cosas. Primero que dice que este es un IVA disfrazado. Sí. Entonces dice, en vez de pagar en Venezuela el 16% de IVA, estamos pagando el 19,3%. Primero. Si lo pagas en dólares, lo paga. Esa es una de las así es, de las apreciaciones. Es un IVA disfrazado. Es un IVA disfrazado porque realmente no estás pechando las transacciones financieras, estás pechando las transacciones comerciales. Entonces es un IVA disfrazado. Disfrazado como es un lo 3% si pagas en dólares. Sí. Hay maneras de eludir. Si hay maneras de La eludir. Informalidad también refería a Adrúbal Olivero que esto va a producir informalidad, evasión, pues. Indudablemente. Que la gente no va a dar factura. Mercado negro. Mercado negro no va a dar factura. Más evasión. Algunos empresarios no compran crecimiento del mercado informal, porque entonces el mercado informal tiene beneficios que no tiene el mercado formal. Ajá, no da factura, entonces se ahorran el 2% que hay que pagarle a Corpotulipa, el 3% que hay que pagarle a la alcaldía, el 3% de impuestos a las grandes transacciones financieras. Se me escapa uno. Se te está escapando uno y se te están acabando los dedos de la mano izquierda. El 3 o 4% que terminas pagando de impuestos sobre la renta, porque es el 34% de tu utilidad. Entonces ya tú tienes un 10%, el mercado informal, ¿ok?, más barato que lo que puede vender un comerciante Pero formal. ¿no crees que hay también, en líneas generales, demasiada voracidad fiscal del gobierno? Justamente. 7, 6, 5, 6, 7 impuestos. No, 10%. No, digo, los impuestos, me nombraste 5 por lo menos. 5. Y falta 5 más. tipos de tributos, quise decir. Y falta más, porque hay también más. tiene que pagar Entonces, impuestos a... Le dan la razón, dice que el gobierno tiene demasiada voracidad fiscal. Claro, el costo de los permisos sanitarios, la ley nueva de registros y notarías, seguro social, INSE, servicios costosos, porque es imposible que un comerciante trabaje bien si no busca servicios alternativos. En el tema eléctrico tiene que tener planta eléctrica para poder mantener su negocio. En el tema de agua tiene que estar pagar comprando cisterna dolarizado. Ajá, en el sistema de comunicaciones tiene que buscar empresas de comunicación, porque realmente CanTV llega solamente a algunos tiene que sectores. pagar a instituciones privadas, bancarias, los claro, puntos, entonces cuando los tú puntos empiezas, de venta, todo eso. Cuando tú empiezas a colocar todo eso en contexto y hay una ley de precios justos que te dice que el 30% máximo usted puede incrementar un producto como margen de comercialización, de ese 30% queda tan mermado que la solución es evadir. Sí, mucha gente dice que o irse a la informalidad. Irse a la informalidad. Las dos cosas. Y está ocurriendo. Por supuesto. Está ocurriendo. Por supuesto. Vamos a la pausa. Al regreso seguimos conversando con el ingeniero Francisco Paco Melián, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Paraguaná, aquí en A Plomo Limpio. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía.
El legado del Chino Light. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. En Las Virtudes, el mini market para toda la familia es Mini Market Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos en Mini Market Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA. De todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. @Mirasoles Minimarket. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Beser Solutions, la empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. Estamos de regreso ya en A Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable, de lunes a viernes, desde las 8 y hasta las 9 de la mañana. Es un programa interactivo. Ahí va a aparecer en su pantalla, Kelly, nuestro número telefónico. Recuerden que tenemos nuevo número telefónico, 0412-656-3766. Ahí aparece en pantalla, repito, 0412-656-3766, que es la mira de A Plomo Limpio. Seguimos con nuestro invitado, el ingeniero Francisco Paco Maleán, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Paraguaná también. Mucha gente dice que por qué está como en desuso, por qué para estos tipos de tributos, sobre todo el impuesto a las grandes transacciones comerciales, se utilizan esto así, de esta manera. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se está utilizando poco la unidad tributaria, Francisco? Bueno, no sé cuál fue la política del Estado de no actualizarla. La unidad tributaria por ley debe actualizarla todos los años la Asamblea Nacional. Tomarlos el año anterior, de ver cuáles fueron los índices inflacionarios que hubieron en el año, aplicarlo a la unidad tributaria e ir creciendo todos los años para que realmente la unidad tributaria prácticamente desapareció. Estamos hablando de números ínfimos, sobre todo después la reconversión eran como monetaria, eran 100. Entre la reconversión y la hiperinflación, que muchos dicen que desapareció, que salimos de la hiperinflación, pero quedó como rezagada, ¿no? Sí, salimos de la hiperinflación, pero cómo no, estamos en una cuerda muy delgada. Ya vimos números, este primer trimestre, en febrero, hablamos de inflación de un 1.7% y en marzo cerró en 10.5%. Tuvo un crecimiento exponencial del 500%, no, como 600% en un solo mes, porque solamente alguien dijo de un impuesto a las grandes transacciones financieras y el mercado
se alborotó. Sí, hay que tener mucho cuidado en la forma que se va manejando este crecimiento que empezó del último trimestre del año 2021. Es decir, es un crecimiento, pero un crecimiento muy pequeño. Es decir, Venezuela necesita por lo menos tener un crecimiento anual de 25% para que en 4 años recuperemos lo que perdimos en los últimos 10. Sí. Más lo que perdimos de crecimiento en esos 10. Estamos hablando ya que hay que hacer un proyecto por lo menos a 8 o 10 años para estar dentro de 10 años donde debíamos estar. Donde empezaron. Alguien creo que hacía sacaba esa cuenta. Sí. Decía, hacer ese proyecto para entonces regresar a cuando empezó el primer año de gobierno de Nicolás Maduro. Y uno de los temas es disminuir la voracidad fiscal del Estado. Y el Estado tiene que buscar ingresos no solamente a través de las empresas y a través del comercio, porque cada vez que coloca un impuesto, castigas a la población. Sí. ¿Por qué siempre se dice eso, que la población? Porque parece que entonces se fija el impuesto al empresario y siempre termina el usuario pagando. Claro, imagínate, el porque productor... porque se traslada, claro, llega hasta que llega el consumidor. Al consumidor final, realmente, que es el pueblo. Este impuesto nos afecta a todo, entonces el productor lo va a pagar, se lo va a meter a su costo de producción. El industrial lo va a pagar, se lo va a meter a su costo de producción. El distribuidor lo va a pagar, pues lo va a pagar, es una cadena. Cuando llega al ciudadano, ya viene cargado en el producto toda la cadena de producción hasta llegar al producto adicional. Si usted me paga en dólares, también se lo tengo que cobrar. Entonces, un 3 se puede convertir en un 10, en un 12, en un 15%. Entonces, mucha gente y muchos periodistas me preguntan, mira que aquí tenemos devaluación en dólares. No tenemos devaluación en dólares. Hay carga fiscal que se está generando en el producto y por supuesto el costo del producto aumenta en dólares. ¿Se entiende? No es inflación, en dólares. Eso genera inflación, pero no hay inflación en el dólar. El dólar sigue teniendo su mismo valor, el dólar no se devalúa. Pero un producto que costaba hace 2 años $1, ahora cuesta 1.5 o 1.7. Sí. Pero es la carga fiscal que está cayendo sobre el producto. Ingeniero, tanto usted como yo somos fieles seguidores, siempre consulto cuando tengo un tema económico, ¿verdad? Ese portal especializado que es Ecoanalítica, que lo dirige el destacadísimo economista Drúbal Olivero, a quienes seguimos sus consejos y siempre aprendemos de él porque es uno de los más destacados. Él decía que, bueno, que Venezuela, refiriéndose a no sé si es una frase publicitaria, si es un eslogan, si es un ardid, es una estrategia del gobierno a través de las redes sociales, eso de que Venezuela mejoró, que Venezuela está bien. Él decía que bueno, que pudiera ser, pero que Venezuela puede haber mejorado, pero en el foso, mejoró abajo. Abajo, estamos en el foso como uno de los países que tiene mayor inflación del planeta, pero que sí hay una leve mejoría. Esto es cierto, y usted lo percibe, sobre todo en la península de Paraguaná, que otrora fue una zona que no es que era el indicador, estábamos por encima. Paraguaná fue una zona de muchísimo desarrollo por la industria petrolera, por la industria pesquera, el desarrollo de la construcción, el desarrollo del turismo, de la empresa privada que generaba mucho movimiento económico. Y Paraguaná siempre era como una zona diferente a otra realidad. ¿Usted percibe que en este ámbito general que dicen que Venezuela mejoró, usted lo percibe en Paraguaná? Bueno, depende de la óptica que lo vea. Sí, realmente hubo un crecimiento económico el último trimestre del año 2021. El 2022 arrancamos con mucha expectativa de crecimiento. Sí se siente que hay un circulante en la calle, producto indudablemente aquí de la inversión en la industria petrolera, las remesas internacionales que siguen llegando. Pero si tú agarras, y te voy a decir, depende de la óptica, si tú agarras hoy en día una persona que se dedica
a limpieza de casa, que hace 3 años limpiaba una casa por $2 mensuales. Hoy en día usted la busca para que le limpie la casa y le cobran $10 el día. $10 el día. Entonces, para esa persona hay un Venezuela se recuperó, pues, porque ella recuperó su capacidad de salario, pues. Pero si tú le preguntas a un profesor universitario que gana $7, $8 mensuales, $30 mensuales, y le preguntas a un empleado público que gana más o menos el mismo monto, pero si le pregunto, y te vas a las zonas marginales, vas a ver que hay una desigualdad social. Correcto, pero terrible. Si le pregunto a un propietario de un minimarket o de un bodegón, que inclusive el bodegón hasta a veces algunos exageradamente lo utilizan como un marcador de la economía venezolana, que hay muchos bodegones en Venezuela. Es relativo, un bodegón no es más que un supermercado pequeño. Un minimarket también puede ser. Un minimarket, sí, ya usted entra a un bodegón y consigue hortalizas, consigue carnes nacionales, importadas, se diversificaron. Y de hecho, el término bodegón iba para más que todo dirigido al ramo de licores. Y ahora usted entra en un bodegón y lo menos que consigue son licores. Sí, la parte más pequeña del bodegón es la parte donde están los licores. Sí. Esa es la parte más pequeña. Que era la esencia del bodegón. Realmente, y se mantiene porque mantiene una gama de productos importados que no está al alcance del ciudadano común. Es decir, está al alcance de un 7-8% de la población. Los productores venezolanos se quejan, ¿no? Que hay más facilidades para exportación, exoneran impuestos. Sí. Entonces es una competencia desleal ahí. Es una competencia desleal con el productor venezolano. Hay un decreto de emergencia nacional que exonera de impuestos a 3.000 artículos. Entre esos 3.000 están los 28 de los 29 rubros, ¿verdad?, que están amparados por zona libre. Por eso en este momento el turismo de compras prácticamente está pulverizado, porque no podemos competir con los precios de Valencia. En Valencia importa por Puerto Cabello, el puerto de Puerto Cabello es un puerto más barato por el tema de la dinámica del volumen que se maneja y que es una ruta ya para los barcos. A nosotros se nos hace más complejo pues traer un producto y igualarlo con los precios de Valencia. Entonces, y eso merma la producción nacional, porque tú traes un producto de China o de cualquier país del mundo que no viene pagando ningún tipo de impuesto y entonces va a competir con el producto que se elabora en Venezuela, con las difíciles condiciones para producir y con toda la carga fiscal y parafiscal que tiene que manejar, entonces resulta que un producto made in Venezuela cuesta 3 y importado cuesta 2. Esta pregunta lo toca un poco a usted porque usted viene del sector construcción, hoy no viene, está en el sector construcción. Y en cualquier economía del mundo, cuando se reactiva una economía de cualquier país, el primer sector que reacciona es el sector de la construcción. ¿Eso está ocurriendo acá en la península de Paraguay? No, negativo, es decir, hay un crecimiento del sector construcción petrolera, ¿okay?, que ha habido una inversión en la industria petrolera y en ese sector, pero la media nacional estamos hablando de que hay un 3% de actividad, es decir, hay una contracción del sector construcción 97%. 97% de construcción, contracción del sector construcción. Pero ¿qué pasa cuando vamos a la Puerta Maravén, que es un sector que se ha desarrollado muchísimo, ¿verdad? Y vemos entonces en auge numerosas construcciones. Sí, esas pertenecen a ese 3%. Esas pertenecen a ese 3%. Mira, realmente la avenida Ollarvide, ahí lo que ha ocurrido es una migración. En la avenida Ollarvide se vienen haciendo construcciones nuevas que se toman las previsiones respectivas. Es decir, grandes tanques para almacenamiento de agua, plantas eléctricas para funcionar el local. Si usted se va al centro Punto Fijo a rentar un local para usted instalarse o a comprarlo, verá que no tiene posibilidades de colocar un tanque de agua de respaldo, no tiene posibilidades de colocar una planta eléctrica, porque si la monta la tiene que poner en la calle y solamente para que prenda los bombillos. Entonces hay unas condiciones más acordes y hay un target de clientes en Puerta Maravén, ¿okay?, que ha hecho que haya ese crecimiento en la avenida Ollarvide.
Entonces ahí está el 3%. Realmente la inversión privada en construcción, donde genera crecimiento, es en la construcción de viviendas. Vamos a la pausa, al regreso venimos con preguntas que nos llegan a través de nuestro contacto telefónico. Recuerde que estamos conversando con el ingeniero Francisco Paco Melián, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Paraguaná. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Etronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Hospitalidad, confort, distinción, atención personalizada, a la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Ali Primera. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino Lai. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. Bien, estamos de regreso ya en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable, de lunes a viernes desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Este es un programa interactivo porque usted participa con nosotros a través de nuestro contacto telefónico. Ahí aparecerá en pantallas el 0412-656-363766, que es la mira de Aplomo Limpio. Vamos, ingeniero, entonces rapidito, le agradeceré respuestas muy cortas y concisas para cubrir la parte que nos está quedando, que es el tema de los tributos locales, que hubo una promesa del alcalde en campaña y creo que la cumplió, ¿no? Hizo una rebaja sustancial. Positivo. Lo primero fue la reforma a la ordenancia de la propiedad inmobiliaria, que se logró la reforma y que disminuyera un 30%. Prometió la rebaja y se hizo. Pero ¿satisface las exigencias de ustedes? 30, nosotros aspiramos un 50. ¿Y se llegó? Llegó un 30 y hizo una aceleración de un 20. Entonces, bueno, acomodaron el 30 y 20, se acomodaron. A la final obtuvimos el 50, pero quedó definitivo por lo menos un menos 30 ya para el año que viene. Y con el impuesto a la actividad económica, en este momento estamos preparando en la Cámara, en el seno de la Cámara, un proyecto de reforma, una propuesta que le vamos a hacer a la de la actividad comercial, diferente a los tributos. De los mismos tributos,
pero uno tiene que ver con propiedad inmobiliaria y Y este el otro es con actividad volumen comercial. de venta. Volumen de El venta. porcentaje que te cobra la alcaldía por el volumen de venta. Porque sigue cobrando por ingresos brutos. Por ingresos brutos. Y adicional, estamos trabajando también con Pero ustedes propondrían ganar entonces que desechen ingresos brutos y paguen por margen de ganancia. Sí, lo único que es un tema legal que la ley La ley nacional. del Poder Público Municipal, no sé si creo Sí, que no nacional. lo, Sí, es no la lo ley permite. pública. Es una cuestión que entramos en alegatos legales que no es Sí. no es mi fuerte. No, la ¿no? moral hay que demandarla en un tribunal. De hecho, también estamos trabajando con Corpo Tulipa, presentarle también a Corpo Tulipa una reconsideración que también pasó a cobrar el 2% de los ingresos. El 2%. El 2%. Vaya, sí. eso parece. Corpo Tulipa Mucha se nos gente diría convirtió- 2% es poco, pero pero mucho. ¿de cuánto pasó? ¿Cuánto estaba antes de elevarlo al 2%? ¿Cuánto se pagaba? Estaba por unidad tributaria, prácticamente ya, no se bueno. pagaba porque la unidad tributaria no se fue adecuando a Ahí los se pagaría tiempos, un 0.005. algo así. Ajá. Entonces, en enero de este año nos reciben con un 2% de los ingresos brutos. Eso es un ingreso, es un impuesto muy nocivo porque no toma en cuenta la utilidad que pueda tener la empresa en el año. Es decir, si tienes una empresa que está perdiendo dinero, tienes que pagar un impuesto que sale de tu bolsillo porque la empresa no lo está produciendo. Entonces, como te decía antes, tienes impuesto municipal, tienes impuesto a las grandes transacciones financieras, tienes impuesto a Corpo Tulipa y eso va creyendo un momento que el mercado se contrae terriblemente. Sí. Ahora, dos temas antes de concluir, ingeniero. Es el tema de el turismo que nos visitó, el turista que nos visitó en este asueto de la Semana Mayor. Leía que usted daba algunas cifras de ocupación, tanto en los hoteles como en las posadas, ¿no? Sí. Ganaron la posada. Ganaron las posadas, en el que tuvimos un crecimiento a nivel turístico comparativamente con carnavales. El sector hotelero jueves y viernes tuvo un promedio de 40% de ocupación, sábado 27 y domingo 5. Las posadas a nivel de la península de Paraguaná tuvieron una ocupación jueves y viernes en el promedio de 80%, el sábado cayeron a un 45% y el domingo a un 17%. Realmente hubo un crecimiento comparativamente con los carnavales, pero todavía estamos lejos de lo que era pues lo normal. Lo normal es que la ocupación hotelera fuera 100% en Semana Santa. La gente fue a posadas por un tema de poder adquisitivo. Es decir, pudimos observar en la playa, es decir, camionetas último modelo en los toldos a orilla de playa y no en los hoteles, que era la condición natural donde usted veía antes las camionetas último modelo, no las veía en Ese a orilla turismo de playa. migró de clase alta a clase media. A clase media, exactamente. Sí. Y por otro lado, me comentaba el 27 de mayo. Sí, exactamente dentro de un mes. Sí, la Cámara de Comercio va a arribar a 70 años. 70 años. 70 Entonces, años. ¿Cómo están los preparativos? Mira, la planificación que ya tienen preparado para mira, estamos esta importante preparando para celebración. el día 26 una exposición de artes plásticas previo a una conferencia. Todavía estoy conversando con las autoridades de Fede Cámara a ver quién nos va a acompañar en la conferencia. Indudablemente que debe venir algún o presidente o el vicepresidente. O viene Carlos Fernández o viene Adán presidente o vicepresidente. Estamos contactando a Leonardo Buniac para tenerlo aquí en esa correcto, conferencia. también un economista interesantísimo. Okay. Y eso sería para el día 26 y el día 27 obviamente la misa, la sesión solemne y entrega de reconocimientos. De reconocimiento y ahí en la Plaza Bolívar, perdón. En la Plaza Bolívar y posteriormente vamos a develar el nuevo bloque de la Plaza del Comerciante. Sabes que nosotros tenemos una Plaza del Comerciante que está en la Avenida Puma Rosa y cada 10 años que cumple la Cámara se coloca un bloque. Ajá. Ya tiene 6 bloques. 6 bloques. Y vamos a develar el número 7. El número 7. Bueno. El último el séptimo bloque.
Estamos también por allí buscando, probablemente hagamos un concierto previo a las actividades con siempre había una especie de con serenata. el sistema de orquesta. Yo he disfrutado, sí, pero siempre en yo unas recuerdo que instalaciones a orilla de yo playa. he disfrutado, mira, de Argeni Carrullo, Oscar de León, Dimensión Latina. Bueno, eran unos tiempos Eran de la otros economía. tiempos, claro, eran otros tiempos, había una excelente. economía saludable y por supuesto la salud de la Cámara depende de la salud de su comerciantes. Gracias. Ay, no hay tu tía. Entonces, bueno, también la Cámara ha estado sobreviviendo como está sobreviviendo la mayoría Sí, de las instituciones. de las instituciones. Todos los gremios, además. De todos los gremios. Todos, ingenieros, periodistas, inclusive, incluyanos también allí. Bueno, muchas gracias, ingeniero, por haber asistido. A ustedes la invitación es muy cordial para mañana, cuando a partir de las 8 estaremos nuevamente con ustedes. Moderó Martí Hurtado y Pimentel, certificado de locución 12535, Colegio Nacional de Periodistas, por si acaso, 5459. Que pasen ustedes un excelente día y nos vemos mañana.